Hola, buenas tardes hermanos, bienvenidos a este domingo donde vamos a, unidos, a alabar a nuestro Dios. Sabemos que no estamos físicamente juntos, pero sí que lo estamos en espíritu. Entonces, vamos a empezar dando gracias al Señor por esta reunión, para que Él dirija esta reunión y para que su nombre sea glorificado. A Él sea toda la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque estamos aquí reunidos en tu nombre. Y tú dices claramente que donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Y nosotros sabemos de que tú estás aquí, porque tú no eres un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Porque tú no eres un Dios que quedaste en la cruz, sino que al tercer día resucitaste, con las llaves de la muerte y del Hades, y con todo el poder y potestad que te dio el Padre. Gracias, Señor, porque en esta tarde venimos aquí para darte a ti toda alabanza, toda gloria y todo honor. Recíbelo, Señor. Señor, recibe esta reunión, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, si queréis buscar, vamos a leer un salmo en el libro de Salmos, en el Salmo número 3. Os doy un momentito para que los busquéis, mientras yo preparo la primera alabanza. Aquí está. ¿Lo tenéis? Dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde el monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén, amén y amén. Este es nuestro Dios, este Dios que está por nosotros, que Él nos fortalece, que tiene miles de promesas en la Biblia. No somos un pueblo derrotado, somos un pueblo victorioso. ¿Por qué? Porque Él lo ha hecho en la cruz del Calvario. Amén, Señor. Bendito Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú realmente eres bendito, Señor. Y tú bendices a todos aquellos que son tus hijos, Señor. Gracias. Gracias por enviar bendición sobre nuestras vidas, porque nosotros somos tus hijos. Creemos en ti, confiamos en ti. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestro pavimento firme y sobre ti nos sustentamos, Padre. En tu palabra, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, hermanos, amén, amén. Vamos a poner otra alabanza. Es lo que necesitamos, un toque de fe del Señor. Aumenta nuestra fe. La fe es un fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros dentro? El Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que tener frutos de fe. Creer lo que no vemos. Ya sabemos que nuestra situación es complicada, pero nosotros tenemos fe. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es más grande, es más fuerte que las circunstancias, que las adversidades, que los problemas. ¿Por qué? Porque Él venció en la cruz. Él venció en la cruz. Y ahora, hermanos,
en aquella cruz donde Él venció, nos vamos a acordar de Él tomando la Santa Cena del Señor. No es habitual que en nuestras casas hagamos esto, pero como motivo excepcional y por las semanas que hace que no nos podemos reunir todos unidos, vamos a celebrar la Santa Cena del Señor. Y para ello, hermanos, ya os pedí por anticipado de que prepararais el vino y el pan. Antes que nada vamos a leer una porción en Primera de Corintios, capítulo 11 y versículos del 23 en adelante. Y dice así: porque yo, Pablo habla, recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Padre, vamos a dar gracias por este pan, Padre, por este pan venido del cielo, Padre. Nosotros simbolizamos este trocito de pan, el cuerpo de Cristo, pero ese pan venido del cielo, que no es el maná que tú repartiste durante 40 años en el desierto, aún es más, porque este pan nos ha dado vida y vida en abundancia, porque allí en aquella cruz tu hijo fue molido, tu hijo fue masacrado, tu hijo derramó hasta el último momento de sangre, Padre, y así nosotros queremos recordar y darte gracias por este sacrificio, por este amor tan grande. Gracias, Padre. Bendice este pan en el nombre de Jesús. Amén. Y como dice la palabra, tomó el pan y lo comieron. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, cuando pienso en la sangre de Cristo, es tan solemne, es que no me salen las palabras de gratitud por entender lo que tú hiciste por nosotros. Como ese pacto que tú habías hecho en un principio, lo rompiste para hacer el pacto de la gracia, el pacto del perdón. Ahora tú nos has dado autoridad, nos has dado derecho para acercarnos a tu trono y suplicarte misericordia por los nuestros y por nosotros, Señor. Gracias porque por esta sangre todo ha sido posible. Bendice este vino en el nombre de Jesús. Amén. Y como hemos leído, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí.
Vamos a cantar la última adoración, que se llama El poder de la cruz. De
Amén, hermanos. Amén, hermanos. Fuimos perdonados en la cruz. Vamos a hacer una oración antes de entrar en el mensaje de hoy. Perdonad. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Disculpad, hermanos. Disculpad, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú no eres cualquier Dios. En el mundo hay millones de dioses, pero tú no eres cualquier Dios. Tú eres nuestro Dios. No sé si llegamos a entender la obra que llegaste a hacer en la cruz. No sé si llegamos a comprender el sufrimiento de aquella cruz. No por los clavos, no por los látigos, no por la espada que atravesó el costado, la lanza, tampoco. No por estar desnudo, no por la humillación, por la corona de espinas, tampoco. Son aquellas 3 horas de oscuridad donde tú, Padre, descargaste toda tu ira sobre tu Hijo. Ahí, Padre, ahí hay un poder que no lo logramos entender. Pero ese poder nos hace nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha hecho nuevas criaturas. Ese poder ha hecho que el Espíritu Santo entre y haga morada en nosotros. Y ese poder es el que transforma nuestras vidas. Padre Santo, por ese poder te pido por el mensaje de hoy, Padre. Que tu Santo Espíritu guíe al predicador. Que las palabras que pueda compartir, que son de tu palabra, que sean vida y espíritu. Que lleguen al corazón de los oyentes, de mis hermanos primero, de los que me escuchan en la red segundo, y de todos aquellos que estas palabras les sirvan de aliento en sus corazones. Que estas palabras sirvan para traer fruto. Porque tú dijiste que tu palabra irá y volverá trayendo fruto. Y cada cosa que tú has dicho, nosotros lo creemos. Erróneo sería que si todas las palabras escritas en la Biblia se han cumplido, ahora no se vayan a cumplir lo que tú has prometido y lo que tú has dicho, Padre. Padre, que este mensaje sea de bendición para nuestras vidas. Padre, te pido una cosa tremenda, que transforme nuestras vidas. Tú eres un Dios tremendo, tú eres un Dios todopoderoso. Y por eso mi petición también es muy alta. Ningún Dios puede hacer lo que yo te voy a pedir, que es transforma los corazones, Padre. Solo tú puedes hacer eso. En el nombre de Jesús. Amén. Aullidos en la noche. Aullidos en la noche. Así se titula el mensaje de esta tarde. Vamos a leer en Mateo, capítulo 25,
del 1 al 13. Estamos en la serie de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ya llevamos, si no me equivoco, 7 mensajes y este es el octavo, o sexto, y este es el séptimo, no me recuerdo muy bien. Hemos hablado extensamente del reino milenial, hemos hablado extensamente del nuevo cuerpo, hemos hablado extensamente de la resurrección de los muertos, y hoy me quiero centrar, o nos vamos a centrar concretamente, en el mensaje en que el Señor Jesús nos advierte cómo vendrá Él, cómo se encontrará su amada Iglesia y cuáles son las consecuencias de lo que va a ocurrir. Vamos a leer Mateo 25, lo tenéis ya, lo habéis encontrado, Mateo 25, del 1 al 13. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: darnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes, respondiendo, diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Antes de explicar esta parábola de cuándo o de cómo estaría su amada Iglesia en el momento de su llegada, en el capítulo 24 de Mateo, un capítulo antes, los apóstoles le hacen 3 preguntas al Señor Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el maestro se sienta y les da una larga explicación de todos aquellos acontecimientos que sucederán antes de su segunda venida. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que su pueblo esté ciego. Él ha dejado todo escrito en su palabra para que su palabra nos ilumine, nos fortalezca, y nosotros, basados en la fe que nos da su palabra, vivamos el día a día confiados en Él. No es malo preguntar, no es malo querer saber. Si hoy entramos en Internet, vamos a encontrar miles de predicadores que preguntan a Dios en qué momento estamos. Si esto es el Apocalipsis,
si es antes del Apocalipsis, si es un juicio divino que está ocurriendo, si no es un juicio divino y es otra cosa que bueno, se inventan 1001 explicaciones buscando por la Biblia para dar respuesta a este acontecimiento que estamos viviendo, único en la historia, no lo olvidemos, es único en la historia. En 2000 años de iglesia es la primera vez en que no podemos obedecer los mandatos de Dios. Él dijo, reuniros, y no podemos hacerlo. Él dijo, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no podemos hacerlo hoy en día, porque las personas, los creyentes, los hijos de Dios, no podemos reunirnos. Él dijo, tomar la Santa Cena, como hemos hecho, todos juntos, y como lo hemos tomado, separados. Entonces, los mandamientos que Él dio a su iglesia, en este momento, no se pueden cumplir. Esto es más solemne, es más profundo de lo que cualquiera puede comentar por las redes sociales. Y lo digo por las redes sociales porque ahora no hay ningún mensaje más que no llegue a través de las redes sociales, única y exclusivamente. También por la televisión, claro, hay países que tienen la televisión, pero va todo unido con las redes sociales, o por la radio. Me estoy refiriendo a los que son los medios audiovisuales. Esto se escribió hace 2000 años por Mateo, y muchos, durante la historia, han habido tantos acontecimientos. Hubo la gran peste. En aquella gran peste la gran mayoría ya se creían que el Señor ya venía, porque era hecatombe lo que estaba pasando, muertos y muertos y muertos en el mundo. La Primera Guerra Mundial, donde todos los países casi estaban en guerras, millones y millones de personas murieron en todo el mundo, y todo el mundo pensaba, esto ya es el fin, esto ya es el apocalipsis, ya es la llegada del Señor. La Segunda Guerra Mundial, con la masacre de 6 millones de judíos, bueno, es que si eso no era el fin del mundo, entonces, ¿qué es el fin del mundo? Y no lo era. Todo eran principios de dolores. Todo eran señales que Dios estaba advirtiendo a su iglesia. En 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, el apóstol Pedro responde a todos aquellos que dicen, es que el Señor se tarda, es que no sé si va a venir algún día, y yo no sé qué va a pasar. No sé, sin darle mucha importancia a esta segunda venida de Cristo. Y Pedro dice así, en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Segunda de Pedro, perdón, Dios mío. Disculpar, hermanos, Segunda de Pedro 3 y versículo 9. Y dice, el Señor no retarda su promesa. Lo que Él ha prometido no lo retarda. Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y ahí tenemos una cualidad grande de Dios. Él tiene muchísima paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos en nuestras casas no son creyentes? Todos queremos irnos con el Señor, todos queremos como las vírgenes, las 5 vírgenes, que viene, y rápido marcharnos con el Señor. ¿Y qué pasaría con los que se quedan? Si el Señor, la paciencia del Señor es que todos se salven. Primero, los de nuestras casas. Para ellos, nosotros tenemos que ser
una serie de cosas. ¿Qué cosas tenemos que hacer para que los de nuestras casas se salven? Tener un testimonio, ser luz y ser sal, como dijo el Señor Jesús. Esta parábola de las 10 vírgenes es un mensaje que dio el mismo Jesús a los apóstoles, a su iglesia, no a los inconversos, no a los que dudaban, no a los que estaban fuera, no, a su iglesia que está dentro. Y empieza diciendo: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. ¿Por qué empieza Dios a comparar su iglesia con el reino de los cielos? Si leemos en Mateo capítulo 3 y versículo 2, cuando Juan el Bautista empieza su ministerio de la predicación de la palabra, y dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Uy, dura palabra. Arrepentíos, cambiad vuestra manera de actuar, cambiar vuestra manera de pensar. Arrepentíos. Si hoy yo caminaba en aquella dirección, yo me arrepiento, ya no camino en aquella dirección, pero voy en dirección contraria, que es la dirección de Dios. Eso es arrepentimiento. ¿Cómo hizo este mensaje Juan el Bautista? Por la predicación. Como dice en 1 Corintios 1:21, por la locura de la predicación. Locura para aquellos que se pierden. Sin embargo, para nosotros, los que creemos, los que realmente hemos cogido este arrepentimiento y lo hemos llevado a cabo, no en boca, sino en hechos. Yo antes era una persona que engañaba allí por donde iba, pero ahora no solo no lo hago, sino que me doy la vuelta y, si Dios me lo permite, restauro lo que he hecho, con la ayuda de mi Dios. Eso es el arrepentimiento. Esa es la locura del Evangelio. No nos engañemos, hermanos. Esto es la locura del Evangelio. Cuando los demás ven estas formas de actuar en el pueblo de Dios y no lo entienden, no lo pueden comprender, en su espíritu va más allá, no lo entienden. Como una persona que antes se iba detrás de las mujeres locamente, detrás de una, de otra y de la que podía, mientras su mujer estaba en casa, y ahora esta persona está locamente enamorada de su mujer, ama a su mujer, la trata como una reina, y no es que no mira a nadie más, es que no le interesa ninguna otra mujer en el mundo que no sea su mujer. ¿Cómo se consigue este cambio? ¿Es mental? ¿Lo haces tú con la mente? Aquella persona que fumaba 2, 3 paquetes de tabaco y de la noche a la mañana da media vuelta y ya no fuma, es la locura del Evangelio. Poco a poco iremos entrando en matices. Hechos, capítulo 3 y versículo 19. Hechos,
capítulo 3 y versículo 19. Y la primera cosa que tiene que hacer un hijo de Dios es, si no tiene su Biblia delante ahora mismo, es ir y cogerla. Porque la Biblia es la palabra de Dios. El Espíritu Santo te puede hablar a través de la Biblia. Entonces, la Biblia la tienes que tener. Si yo, como dice el famoso Armando Alducín, si yo voy a jugar un partido de fútbol, porque soy un jugador de los 22 que están en el campo, y llegamos allí y no hay pelota, pues coge y vámonos para casa, porque ya hemos hecho el partido de fútbol. ¿Amén? No hace falta hablar más. Entonces, la Biblia la tenemos que llevar encima. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos habla a través de la Biblia. No nos habla a través de sueños, de visiones, de los hermanos, no nos habla a través de ninguna cosa. La palabra más fuerte, más fiel, es la Biblia. Y es lo que nosotros tenemos que tener como nuestra primera palabra, desde la mañana hasta la noche. ¿Y cómo se consigue eso? Practicando la Biblia. Cuando tú escuchas un mensaje, tienes la Biblia delante y practicas. Al principio te dirán, Hechos de los Apóstoles. Pues no tengo ni idea dónde está. ¿Será después de Génesis? ¿Será después de los Salmos? No tengo ni idea. Pero de practicar y practicar, ahora ya sé que Hechos de los Apóstoles está después de los 4 evangelios de Juan, de los 4 evangelios de Cristo, después de Juan. Entonces, después de la práctica, entonces ya domino un poquito la Biblia, empiezo a conocer la palabra de Dios, y esa palabra de Dios que entra en mi cerebro y me cambia, me transforma, lo que hemos dicho antes, la locura del Evangelio, esa palabra que me transforma es la que tiene que vivir conmigo, dormir conmigo y existir conmigo. Porque yo, separado de Él, nada puedo hacer. ¿Y cómo encuentro a Él? En la palabra de Dios. Hechos 3 y versículo 19. Después de que el apóstol Pedro y el apóstol Juan hacen la curación del cojo, empiezan a predicar porque se aglomeran a su alrededor miles de personas que quieren conocer cómo ha sucedido este hecho tan milagroso. Y en esta predicación que él hace, casi concluyendo, dice el apóstol Pedro, así que arrepentíos, que es lo que hemos dicho hace un momento, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La locura de la predicación, la locura del Evangelio. Yo iba por allí, a mí me gustaba no pagar los impuestos que me tocaban pagar, pero cuando la Biblia me dice que obedezcamos a nuestros gobernantes y paguemos nuestros impuestos, yo me doy la vuelta y de cara allá, con una sonrisa, pago mis impuestos. Y tranquilo, que ahora no me falta dinero. ¿Por qué? Porque el que me suple es mi Señor. Antes, cuando no pagaba mis impuestos, siempre me faltaba dinero. Nunca tenía bastante. ¿Lo entendemos? La locura del Evangelio. Cuando Dios ve que te has arrepentido y te has convertido, o sea, has actuado, entonces vienen los tiempos de refrigerio. Y ahora resulta que tengo, por decir algo, menos ingresos que antes, pero ahora tengo más dinero que antes, porque Dios multiplica el dinero. Antes no, ahora sí. ¿Por qué? Porque Dios ha visto el arrepentimiento y ha visto la conversión. Esto es el reino de los cielos, que le habla a las 10 vírgenes. ¿Por qué eran 10 vírgenes? ¿Por qué no eran 11?
porque no eran 12, porque eran 10. El número 10 es la base completa de la responsabilidad humana. ¿Has escuchado bien? Significa que tú eres responsable. Cada miembro de la Iglesia, cada uno de nosotros, somos responsables delante de Dios. Eso significa el número 10. ¿Cómo lo sabemos? Muy fácil. Por los 10 mandamientos primero. Por las 10 ordenanzas que dio Dios al pueblo de Israel y que han trascendido a otros pueblos, y hoy en día el 99% de las leyes del mundo están basadas en los 10 mandamientos. Donde si tú transgredes una sola de esas leyes, ya no eres justo. Vas conduciendo con tu coche, con tu moto, un semáforo en rojo, te paras, llevas el cinturón, todo perfecto. Sigues conduciendo, un stop, a ver, pues no veo a nadie, y te lo pasas. ¡Pip! La policía, ¡alto ahí! Bueno, me han pillado, ¿qué ha pasado? Mire, señor policía, yo llevo 20 años conduciendo. Nunca me han puesto una denuncia, pero nunca, yo he cumplido todas las leyes. Mire, acabo de salir de aquel semáforo en rojo, lo ve allí, y yo estaba allí parado. Y el policía dice, sí, señor, es verdad, veo su historial, usted tiene toda la razón del mundo, es verdad, nunca le han denunciado. Usted es un conductor 10. Pero ahora tengo que denunciarle. ¿No? ¿Y por qué? Porque se ha saltado el stop. Con una ley que ha transgredido todas. Por eso nuestra responsabilidad delante de Dios es completa. Por un pecadito de nada, tuvo que morir Jesús. Por uno. Cuando Daniel se presenta ante el rey Nabucodonosor en el capítulo 1 y versículo 20, y Nabucodonosor le hace un examen. A ver, has estado tantos días en mi palacio, has tenido tiempo de estudiar, te has alimentado con las mejores comidas. A ver, ¿qué es lo que sabes? En ese versículo, si lo queréis leer más adelante, Daniel 1:20, dice que Nabucodonosor lo encontró 10 veces mejor que al resto. 10 veces mejor. El número 10 es una obra de completación, es como si dijéramos, es la perfección completa de la obra de Dios. El número 10 y sus múltiples aparecen en el tabernáculo, en las columnas, en las cortinas, en los codos, en las basas, como queriendo decir que es completamente nuestra lo que he dicho antes, o sea, nuestra responsabilidad ante Él está completa en el número 10. Y ya no hablemos de nosotros, imaginaros si es completa, la perfección del número 10, que ¿cuántos dedos tengo? En las manos y en los pies tenemos 10. Entonces, volviendo a nuestro texto y a las 10 vírgenes, entonces el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Hay que aclarar que la palabra esposo, nufios, en el griego, no significa esposo. Es lógico. Si son 10 vírgenes que se van a casar con aquel,
es el novio, no es el esposo. Cuando es esposo es porque ya han consumado el matrimonio. Entonces se tradujo esposo cuando lo que se quiere decir es novio, y así en infinidad de traducciones en la Biblia. Mateo 9:15, cuando dice que sus apóstoles no iban a ayunar mientras tuvieran al esposo, no, mientras tuvieran al novio con ellos, que cuando el novio se fuera, entonces ayunarían hasta que se vuelvan a encontrar con él en las bodas. Allí en las bodas es cuando hay un casamiento espiritual, claro, un casamiento, y entonces la iglesia, las vírgenes y el novio Jesucristo se casan. Pero aquí se tradujo esposo cuando la traducción más correcta sería novio. Entonces, estas 10 vírgenes, ¿por qué se les llama vírgenes? Porque 5 se van a quedar y 5 van a partir, pero sin embargo a las 10 se les llama vírgenes, porque la representación de vírgenes significa a la iglesia del Señor, la iglesia del Cordero. En Apocalipsis 14 y versículo 4, vamos a leerlo. Se habla de aquellos, Apocalipsis 14 es el último libro de la Biblia, y versículo 4. Estos, hablando concretamente de los 144.000, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos, ahora explica bien quién son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estos, los que siguen al Cordero. Ahora ya sabemos que las vírgenes son la iglesia de Dios que sigue a Jesús. No que viene a la iglesia, se sienta en el banco y cuando llega al coche, después de que ha salido, ya no se acuerda de lo que ha predicado el pastor. Ya no se acuerda de que el Espíritu Santo le ha tocado y se ha puesto a llorar. Ya no se acuerda aquel momento tan emotivo en que el Espíritu Santo lo ha tocado y se siente lleno de gozo. Y cuando llega al coche y se cruza con la primera esquina, con el primer semáforo, y el primero que se salta al semáforo o que no sabe conducir, y sacas la cabeza por la ventanilla y ese es el cristiano que muchas veces sale de la iglesia y no sigue al Cordero. Pero aquí está hablando de unas vírgenes que siguen al Cordero, que están desposados con Cristo y que salieron a recibir al esposo para las bodas. Apocalipsis 19:7, cuando la iglesia se encuentra con Cristo para casarse. Muy bien. De estas vírgenes nos encontramos que 5 eran sensatas y 5 insensatas. El 5 en la Biblia representa la responsabilidad nuestra por nuestro testimonio. Cuidado lo que he dicho, la responsabilidad nuestra por nuestro testimonio. Cada palabra que el Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia son importantes. Los que estudiamos la Biblia, cada palabra es importante. Y podían haber sido 6 y 4, o podían haber sido 3 y 7, pero son 5, porque en 5 es la responsabilidad que nosotros tenemos con los de fuera. Números, capítulo 5 y versículo 7.
Números está después del Levítico, Éxodo, al principio de la Biblia, capítulo 5 y versículo 7. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte. Ahí lo tenéis. Y lo dará a aquel contra quien pecó. Entonces, en este versículo nos dice, como hemos dicho antes, que si uno antes era un ladrón y cuando llegaba a la oficina robaba los folios, robaba los bolígrafos, robaba todo lo que podía para llevárselo a casa, ahora que es cristiano y que el Espíritu Santo mora en él y le ha hecho comprender y ha transformado, se ha arrepentido, como hemos dicho antes, y se ha convertido, ahora él dice en estos versículos que devuelva lo que ha sustraído 5 veces más. ¿Por qué? Porque es el testimonio que nosotros tenemos con el resto. Cuando tú llegas a tu jefe, que no es el caso, pero cuando tú llegas a tu jefe, digamos así el ejemplo, con 5 grapadoras o 5 paquetes de folios, señor, aquí le vengo a dejar esto, o lo dejas allí para restituirlo, si alguien lo ve, dirá, este chico está loco, esta chica está loca. Estos son de otro planeta. Sí que existen los extraterrestres, son ellos. Son de este mundo, pero no pertenecen a él. Estos son los cristianos. Así, el número 5 hemos dicho que es nuestra responsabilidad en nuestro testimonio. ¿Y qué es las lámparas? Volvemos a leer. ¿Y qué son las lámparas? La palabra original de la lámpara denota un objeto pequeñito, con un pequeño depósito donde se ponía aceite y tenía que ser lleno muy a menudo para que el aceite hiciera su función y iluminara a los demás. Estas lámparas, que en la Biblia tienen un significado claro, que es la palabra de Dios. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, la palabra de Dios. Pero también significa la imagen de la salvación. Filipenses 2:15. Y también significa el testimonio del cristiano. Juan 5:35 o Mateo 5:15. ¿Quién tiene una lámpara y la esconde debajo de la mesa? Si nuestro testimonio de que somos cristianos, ¿cómo nos vamos a esconder debajo de la mesa? Más bien nos pondremos arriba y mostraremos nuestro testimonio a los demás. Eso es lo que el significado de la lámpara. Pero hemos dicho que esta lámpara, este testimonio que nosotros tenemos que dar a los demás, tiene que estar continuamente ser llenado de aceite. Por eso dice que unas llevaban aparte una latita con aceite, por ejemplo, o una vasija con aceite, y otras no lo llevaban. Claro, tenían un poquito de aceite en las lámparas, salió el novio, fueron a buscarlos y enseguida se les apagó. Duraba poco. El aceite, en Hebreos capítulo 1 y versículo 9, y durante la Biblia, podemos ver que es el Espíritu Santo. Representación del Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, quiero hablaros de una frase que todos hemos escuchado y que ahora mismo la voy a desmentir delante de todos bíblicamente. ¿Cuántas veces se nos ha dicho que nosotros somos baterías, que necesitamos cargarnos las pilas? Vamos a esta convención que nos vamos a cargar las pilas. Va a venir el pastor
fulanito de tal y vamos allí porque nos vamos a cargar las pilas. Y luego, bueno, ya podremos hacer como el muñequito de las pilas que sale por la tele, que esas pilas duran mucho y el muñequito dura mucho. Y otros te dicen, por la mañana, cuando te levantes, haz tu devocional, ora al Señor, cárgate las pilas y sal al día, que ya con eso tú ya vas cargado del Señor y podrás luchar y podrás vencer y podrás hacer la vida cristiana. Eso es lo que nos han enseñado. Pero antes de entrar en el aceite, quiero comentaros un capítulo de Juan, que es el capítulo 15 de Juan, donde Jesús es la vid verdadera y nosotros estamos cogidos a la vid. No somos una planta separada de Cristo, sino que estamos cogidos de la vid, y su savia, la savia de la planta, o sea, la sangre de la planta, digámoslo así, circula a través nuestro. Y entonces cuando esa savia, cuando esa sangre de Cristo circula a través nuestro, en la vid, os aconsejo que lo leáis en casa, Juan capítulo 15, podemos dar frutos. Separados de Él, nada podemos hacer. Ya lo leeréis en casa. Juan capítulo 5. No somos una batería. Entonces, ¿qué es lo que somos? ¿Por qué estas lámparas representan el testimonio del cristiano? ¿Por qué estas lámparas somos nosotros? Lo que nosotros somos. Y esto lo podemos encontrar en Zacarías capítulo 4. Zacarías está un poquito antes de Mateo, de los últimos libros del Antiguo Testamento. Antes de Malaquías, lo tenemos ahí. Y el capítulo 4. Y aquí Zacarías tuvo una visión. Vamos a leer esta visión y veremos este aceite y compararemos esta visión con el cristiano, cómo tiene que vivir y cómo tiene que actuar. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y Zacarías miró y respondí: he mirado y he aquí un candelabro, un menorá. Sabemos extensamente en la Biblia que el menorá es Cristo. Todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas. Y cuando habla de las 7 lámparas, del número perfecto, del número completo, está hablando de sus 7 iglesias, o sea, de la iglesia de Cristo. Y sus 7 lámparas encima. Encima del candelabro, 7 tubos para las lámparas. O sea, hay unos tubos que alimentan esos pequeños depósitos de la lámpara, que están encima de él. Y junto a él, junto al depósito, que van esos tubos, 2 olivos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. O sea, que nosotros, que estamos cogidos al menorá de Cristo, nosotros somos la luz del mundo. Cristo está en nosotros, es el menorá, pero nosotros somos el que emitimos la luz. No es Cristo, sino es Cristo a través nuestro. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, a través del aceite, que es una provisión continua a nuestras lámparas.
nuestras lámparas se llenan automáticamente de la provisión que viene de los 2 olivos. ¿Y por qué son 2 olivos? Pues muy sencillo, porque si fuera uno y se quedara sin aceitunas, nos quedaríamos sin aceite. Pero como son 2, lo que Dios quiere representar aquí es esa provisión infinita del Espíritu Santo sobre el cristiano. No es cualquier cosa. Somos la Iglesia de Cristo. No es cualquier cosa. Esa provisión del Espíritu Santo sobre nosotros, ¿cómo viene? A través de ay Señor, es que mira cómo tiemblo, cómo siento el Espíritu, o me caigo al suelo, ay, llorando, ahora sí que siento el Espíritu. Por favor, ¿cómo viene esa provisión? Pues en la Biblia no lo dice. Aquí mismo en Zacarías primero lo dice, en el capítulo 6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando sales a la calle, no eres una batería que tú por la mañana has orado 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 20 minutos, y sales a la calle, ahora tengo poder, pero bueno, ahora me comería a todos los demonios que vengan en contra mía. No es verdad. Esa fuerza, ese poder, te lo da el Espíritu Santo. No es con tus fuerzas, no es con ningún ejército que tú tengas, es con el Espíritu de Dios, que Él actúa a través de ti. Ahora, como yo, que no soy una batería, como me han dicho o he escuchado miles de veces, ahora yo me di cuenta que soy un ventilador enchufado a la red, y si no estoy enchufado a la red, pues no doy vueltas, no emito aire, y los que están a mi alrededor no sienten mi aire, porque claro, si no estoy enchufado a la red, y claro, ¿cómo voy a estar enchufado a la red si estoy trabajando? Si mi jefe me está mandando trabajo, si estoy en el supermercado de cajero y estoy cobrando a la gente, en aquel momento mi mente no está con el Señor. En aquel momento estoy trabajando, estoy haciendo lo que tengo que hacer. No estoy enchufado a la red, no estoy orando, leyendo la Biblia. ¿Cómo puede ser esto entonces? Primera de Juan 2:27. Esto está al final de la Biblia, antes del Apocalipsis. Primera de Juan está después de Pedro, antes del Apocalipsis. Capítulo 2 y versículo 27. Hermanos, quiero pedir perdón porque si se escucha muy fuerte es porque aquí en este local está lloviendo y se escucha mucho el ruido. Lo siento mucho, quiero pedir perdón si escucháis un ruido de fondo que es un poco molesto. Ya intento gritar un poco más para que me escuchéis mejor. Versículo 26. Primera de Juan, capítulo 2, 26 y 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis, nosotros recibimos una unción, ¿sí? Nosotros recibimos el Espíritu Santo el día que nacimos de nuevo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo el día de la locura del Evangelio, de la predicación del Evangelio, el día que se nos abrió el entendimiento, el día que vimos claramente que éramos pecadores, que el único Salvador en el mundo se llama Jesucristo, que nació y murió y resucitó al tercer día. Y en ese momento, no en ningún otro momento, en ese momento recibimos al Espíritu Santo. Y luego tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, como dice en Efesios. Pero en ese momento, en Colosenses 2, que dice completos, somos seres completos. No a medias, no a trocitos, somos seres completos, en el momento del nuevo nacimiento. Y en ese momento recibimos la unción del Espíritu Santo. Pero la unción que vosotros recibisteis
de Él permanece en vosotros. Claro que sí. Porque el Espíritu Santo no es un títere que un día vino en Pentecostés hace 2000 años y ahora me voy y ahora vengo. Y ahora estaré aquí 2 semanitas y luego me iré allí 3 semanitas más. Y ahora subo y ahora bajo. No. Eso pasaba en el Antiguo Testamento porque la sangre de Cristo no había hecho la obra perfecta. Consumado es en la cruz del Calvario. En ese momento en que Dios hizo la obra perfecta, nosotros somos lavados, somos limpios, somos vírgenes. Y entonces su Espíritu puede morar en nosotros. Cuando vino el Espíritu Santo, vino para quedarse hasta llevarse su novia a Cristo. Entonces esta unción permanece en nosotros, desde el día que entró hasta el día que nos presentaremos delante del Señor. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, que no venga nadie de fuera y os quiera mostrar otras verdades que no lo son. Es que si no hablas en lenguas, tú no tienes al Espíritu Santo. Porque como en Hechos de los Apóstoles dice que como hablaban en lenguas sabían lo que era, recibían el Espíritu Santo. Amigo, muy bien. Eso es lo que dicen ahí. Entonces hay cristianos que tienen el Espíritu Santo y otros que no lo tienen. Porque unos hablan en lenguas y otros no hablan en lenguas. Y entonces, Primera de Corintios, capítulo 14 o capítulo 12, donde habla de los dones espirituales que el Espíritu Santo da a cada uno como Él quiere. A Juanito le dio el don de lenguas, a Luisito le dio el de milagros, a Pepito le dio el de servicio y a Dani, pues por su gracia, el de predicar. A cada uno. No todos tienen el mismo espíritu. Que todos hablan en lenguas, no. Que todos hacen milagros, no. Que todos profetizan, sí. Porque profetizar, lo podemos leer en 1 de Corintios 14, es hablar la palabra de Dios. Para exhortación, para consolación, para edificación. Eso es consolar. Eso es profetizar. Y no decir barbaridades. Porque la palabra de Dios está escrita. Y aquí os lo dice, que nadie os puede enseñar. Así como la unción misma, el Espíritu mismo que tenemos, os enseña todas las cosas. Y es verdadera, o sea, es verdad. Y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Qué es la verdad? Aquí está. Aquí, en vuestras rodillas ahora mismo, delante de vosotros, esta es la verdad. La palabra de Dios es la única verdad. Y todo aquel que no se guíe por la palabra de Dios, hermanos, mira a ver tu lámpara, a ver si está medio vacía. Esta unción que viene, que tenemos, que es el Espíritu Santo y que la llenamos con la Biblia. El Espíritu Santo nos habla a través de la Biblia. Por eso he dicho que es tan importante tenerla en las rodillas. Hoy no la sabemos utilizar, pero mañana la manejaremos como un espadachín, porque es la espada de la Biblia. Efesios 6. En este mundo de prisas, en este mundo de distracciones, en este mundo es necesario que exista un toque de atención. Lo es necesario. Lo es necesario. Cuando tú vas a trabajar y todo te funciona bien y te ríes y saltas y brincas y caminas y estás con tu familia, no haces nada malo y vives tu día a día, y todo te va más o menos bien, tienes problemas, hoy se te rompe el coche, mañana te has podido quedar sin trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros vivimos en una rutina en que tendemos a dormirnos, como aquellas 10 vírgenes se durmieron. Nosotros tendemos a dormirnos. Y en esta rutina de dormirnos, entonces el Señor tiene que hacer algo extraordinario
que en el caso de algunos es la muerte de un familiar, en el caso de otros es que vas al médico y te han dicho le quedan 3 meses de vida, lo siento mucho, usted tiene cáncer. En el caso de otros puede ser una separación, un divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Y te hace reaccionar. Y te das cuenta de que algo ha pasado. Te has despertado de golpe. Pero aquí el Señor no está hablando de un despertar individual. Está hablando de un despertar colectivo de la Iglesia. Y de aquí, de este versículo, viene el título de la predicación. Primero que todo, vamos a leer en Salmos, que hemos leído hace un momento, capítulo 3 y versículo 5. Lo hemos leído en la introducción de la predicación. Salmo 3, capítulo 3 y versículo 5. Yo me acosté y dormí. Normal, porque todos nos acostamos y dormimos, porque nuestro cuerpo necesita acostarse y dormirse. Pero después dice, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Porque el despertar es de Dios. Nosotros tendemos a dormirnos, tendemos a de que hoy no he orado. Hoy ya no he leído la Biblia lo que tenía que leer. Hoy, que todos los días leo los proverbios el día que le toca, si hoy estamos a día 19, pues leo el capítulo 19 de Proverbios, pues hoy no lo he leído. Y tendimos a dormirnos. Y hoy resulta que siempre damos gracias en la mesa por los alimentos que el Señor nos ha dado, y hoy no lo hemos hecho. Y mañana es otra cosa, y pasado es otra cosa, y el cristiano se duerme. Porque es natural de nuestra carne. Entonces, esta iglesia que lleva 2000 años en esta tierra, llega un momento que se duerme. La monotonía, el mismo trabajar, las predicaciones, el pastor, el coro, la reunión de mujeres, la escuelita dominical, etcétera, 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 etcétera. Un domingo, 2 domingos. Llega un momento que sin quererlo lo hacemos por rutina. No lo hacemos voluntariamente, pero involuntariamente se convierte en una rutina. Hasta cierto punto de que si tú no llegas a ir a la iglesia, te sientes de que no estás completo, no por nada, sino por la rutina que tú estás haciendo. No te das cuenta que ir a la iglesia no es por la rutina, no es por los hermanos, que es por Dios y compartir con los hermanos. Es totalmente diferente. Entonces, el despertar lo crea Cristo. Y vamos a leer todos juntos Mateo 25, capítulo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Para lo que significa esta frase, lo que significa la palabra clamor, tendría que decirlo así. Y a la medianoche se oyó ¡eh! 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 Eso es lo que significa. Que viene el esposo, salid a recibirle. La palabra krauge, en el original griego, es una onomatopeya que significa que es, por ejemplo, si tú dices ay y escribes ay, eso es una onomatopeya. Por ejemplo, un burro, ¿cómo hace? Una vaca, ¿cómo hace? Mu. Pues tú escribes mu, eso es una onomatopeya. Entonces aquí tendrían que haber escrito el grito concreto que hay. Pero en esta palabra krauge significa gritar y clamar. Pero aún más,
se usaba en particular a un chillido del cuervo. Imaginaros vosotros como un cuervo gritando, por eso he puesto aullidos en la noche, porque unos gritos en la noche, unos aullidos, el cuervo gritando de que viene el novio. Es imposible no oírlo nadie, todos los tienen que oír. Las vírgenes tienen que oír esa voz. Pensar que en Tesalonicenses dice con voz de mando y trompeta de Dios. Mira, esta palabra, kraue, que significa clamor, gritos, un chillido, estruendos, lo podemos ver en Hechos capítulo 22 y de los versículos 22 y 23. Hechos, lo hemos leído antes, un poquito después de Juan, después de los evangelios. Hechos capítulo 22 y versículo 22 y 23. Aquí Pablo vuelve a Jerusalén y él ha sido apresado en Jerusalén y se está defendiendo delante del pueblo de los que le acusaban. Y después de haberse defendido delante de un pueblo, imaginaos que hay muchísima gente, y le oyeron hasta esta palabra, toda la explicación que él ha hecho de por qué él es cristiano y por qué ha predicado a Jesucristo resucitado. Y dice, lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, imaginaros esa multitud, todos gritando a una, no se puede explicar, todos a una, clamando y diciendo lo que dice aquí, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Eso se lo decían al sumo sacerdote, quita de la tierra a tal hombre. Vale. Perdón, no sé si era el sumo sacerdote. Ahora me he quedado en blanco, perdonar. Pero bueno, aquí es delante del que lo acusaba. Un poquito más adelante, capítulo 23 y versículo 6, que Pablo está delante del concilio. Entonces Pablo, notando que una parte eran saduceos y otra fariseos, veo que el concilio estaban separados entre saduceos y fariseos. Y alzó la voz en el concilio. Este hecho de alzar la voz, de gritar, hizo como diciendo, ¡ey! Al concilio, claro, todos se quedaron callados. Lo estaban acusando, y entonces él se dio cuenta que discutían entre ellos. Unos eran de uno y otros eran de otro. Unos eran socialistas y otros eran del PP. Y entre ellos discutían y Pablo estaba en medio. Y para llamar la atención, hace un grito, ¡ey! Y todos quedan callados, claro. Y entonces empieza a hablar, varones, hermanos, y empieza a darles toda la explicación. ¿Lo entendéis? Como este clamor no es una cosa suave, sino que son unos gritos fuertes, unos aullidos en medio de la noche más oscura. Y no estamos viviendo una noche muy oscura, oscurísima me parece a mí. No vamos a tener tiempo para acabar este mensaje. Continuaremos la semana que viene. Lo que está claro es que estas 10 vírgenes, esta iglesia dormida, se despertó. Yo no sé si el coronavirus es un grito de cuervo, no tengo ni idea. Yo no sé si el coronavirus es una onomatopeya del Señor para que su iglesia despierte. Yo no tengo ni idea. Lo que sí que sé es que la iglesia del Señor está orando, la iglesia del Señor está gimiendo, la iglesia del Señor ha despertado. Ahora, entre estas 10 vírgenes, 5 se quedan, 5 se van. Esto lo veremos la semana que viene, no vamos a tocar más extensamente, tocaremos más extensamente lo que significa esto. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está mi lámpara? ¿Tiene un suministro directo del árbol por unos tubos, como dice
Zacarías? ¿O tu lámpara es un pequeño depósito como una batería, que después de que has orado, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, cuida a mi familia, cuídame a mí, amén, y que todo vaya bien? Y cuando llego a la calle, mi lámpara se ha apagado y yo soy como los del mundo. ¿Mi testimonio es como el resto? ¿O yo soy esta lámpara que está cogida al menorá, que soy esa luz brillante y que el Espíritu Santo no para de iluminarme, no para de enviarme aceite para que yo brille y brille y brille y brille y brille? ¿Y cómo lo consigo? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Única y exclusivamente por la palabra de Dios. Dios Padre preparó unas obras para que nosotros andáramos en ellas. Efesios 2:10. Estas obras están basadas en... ¿Vosotros en qué creéis que están basadas? ¿En el Quijote, que es un libro muy famoso? ¿O en las obras de Shakespeare? ¿O están basadas en la Biblia? Si yo no tengo contacto con la Biblia de corazón, si yo no cojo un compromiso de corazón, hermanos, esto es más serio de lo que parece. Mira, para mí es un mensaje súper difícil, porque primero me estoy hablando a mí. Más que a vosotros me estoy hablando a mí. El Espíritu Santo me está hablando fuerte hoy a mi corazón. Si yo no cojo un compromiso con el Señor, de apartarme del pecado, de llevar una vida santa, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si yo no tengo un compromiso de fe, lo que a Dios le agrada es la fe. Si yo no tengo un compromiso de estudiar su palabra, de leer su palabra seriamente cada día, eso es ser lleno del Espíritu Santo. No os olvidéis, eso es ser llenos del Espíritu Santo. Esto es ser llenos del Espíritu Santo. Hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, estamos viviendo unos momentos muy oscuros, muy oscuros, muy oscuros. No sé si somos conscientes del momento que estamos viviendo. Tú nos lo dejaste escrito en la palabra, cada cosa de lo que iba a acontecer. Tu palabra, Padre, crea este anhelo en nuestros corazones, que tu palabra sea nuestra luz cada segundo. Yo no hago nada que no sea dirigido por tu palabra, porque tu Santo Espíritu me guiará por tu palabra, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Señor, quita este espíritu de engaño que está engañando a mis hermanos, creyendo que la palabra no es importante. Tu palabra es lo más importante. Padre, perdónanos. Perdónanos de donde hemos caído, Padre. Padre, engánchanos otra vez a tu vid. Que seamos sarmientos enganchados a la vid de Cristo y que demos fruto, que seamos lámparas enganchadas al menorá de Cristo y que los tubos del Espíritu Santo nos provean del Espíritu, del aceite para encender nuestras lámparas, para ser testimonio al mundo de que tu Hijo es real, de que el cristianismo no es una falsedad, de que el cristianismo se vive,
Hoy, ahora y después. Que no es un momento de escuchar la predicación y cuando salgo no me acuerdo. Padre, ten misericordia de nosotros que somos pecadores. Padre, acuérdate de los nuestros, Padre, que todavía no te conocen. Padre, que nosotros seamos esa luz, que lo traigamos a ti. Padre, no hay milagro que tú no puedas hacer. Más que hacer caminar un cojo, es hacer nacer a un pecador de nuevo. Por favor, por favor, por favor, toca nuestras familias. Lo necesitamos. Haznos parecer cada día más a Cristo. Lo necesitamos. Lo necesitamos nosotros, lo necesita nuestra familia, lo necesitan nuestros hermanos en la fe, lo necesitan nuestros vecinos, necesitan que nosotros nos parezcamos más a Cristo, lo necesitan. Ayúdanos, Padre, cincela la imagen de Cristo en nosotros, que seamos esas vírgenes que dan ese testimonio, que están cargadas de ese aceite. Y que cuando tú vengas a por tu iglesia, preparados y listos, vámonos contigo, porque ahí es donde queremos estar. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.